Hola, ¿qué tal? Yo soy el profesor Raúl Vega Muñoz de curso de ingreso a la UNAM.com. El día de hoy vamos a trabajar con factorización, uno de los temas más importantes de tu curso, y es el tema de factorización por factor común. Vamos a ver cómo se hace la factorización por factor común. Recuerda que tienes el instructivo de productos notables y factorización que viene dividido en una sección que está marcada con color amarillo. Esta sección de color amarillo son los productos notables. Luego viene una sección en color morado o fuchsia y que son los cocientes notables. Y luego finalmente viene la sección de color verde que son las factorizaciones. La primera de ellas dice factorización por factor común, por sus siglas PFC, que significa polinomio con factor común. Corresponde al ejercicio número 89 de Baldor. ¿Ok? Vamos a ver cuáles son los pasos. Pasos. Hablan acerca de que dice la factorización prima de los coeficientes en forma de potencia. Se anotan los paréntesis, uno pequeño y uno grande. Se busca el máximo común divisor tanto de números como de letras. Fíjate, aquí hablan de máximo común divisor de números y también máximo común divisor de letras. Se busca el número que se repita en todos los términos, etc. Ahorita lo vamos a ver en la práctica. Y se junta el máximo común divisor de los números con el máximo común divisor de las letras, y con esto se obtiene algo que conocemos como el factor común. Y después se tiene que hacer una división. ¿Ok? Todo esto se tiene que hacer. El factor común no es muy fácil que digamos, pero tampoco es tan difícil. Vamos a ver un ejercicio ya en la práctica, ¿ok? Y ahí lo vamos a entender muy bien. Ok, aquí tenemos unos ejemplos. Fíjate que cuando vemos un factor común, una factorización por factor común, pensamos que entre más pequeño es el polinomio, más fácil es, y no es así. En este caso es al revés. Es más fácil hacer una factorización de un polinomio como este del inciso 26, un polinomio grande, con muchos términos, es mucho más fácil de factorizar, siempre y cuando tenga coeficientes. Observa los números grandes, los coeficientes, 55, 110 y 220. ¿Sí? Lo voy a hacer aquí en el pizarrón. Ok, perfecto. Entonces vamos a trabajar con los números 55, 210, no, 110 y 220. Ok, todos estos números existe un cierto número que se llama el máximo común divisor. El máximo común divisor es un número cuando tenemos varios números de referencia. En este caso, nuestros números de referencia son los números que están aquí, 55, 110 y 220. Y existe un cierto número, este cierto número que se conoce como el máximo común divisor. Vamos a poner aquí, máximo común divisor. Ese cierto número es el divisor común de los tres. Quiere decir que es un número más pequeño que puede dividir a los tres. ¿Qué tan pequeño puede ser ese número? Mira, puede ser más pequeño que el más pequeño de los tres números de referencia o del mismo tamaño que el más pequeño de los números de referencia. En este caso me voy a adelantar y te voy a decir que el resultado sería 55. 55 es el máximo común divisor de estos tres que están aquí. ¿Y qué quiere decir esto? Que yo puedo dividir 55 entre 55. Puedo dividir 110 entre 55 y puedo dividir 220 entre 55. Es un número que perfectamente divide a los tres que están aquí. Estos son mis números de referencia. Aquí hablo de mis números de referencia. ¿Cómo obtuve ese 55? Se puede hacer mentalmente, pero de preferencia lo puedes hacer por escrito, con los números primos. Tienes que pensar todo en términos de números primos. Fíjate bien, el 55 se puede expresar en forma de números primos como 5 multiplicado por 11. El 5 es número primo y el 11 también es número primo. O sea, el 55 lo puse en forma de factores primos. ¿Cuáles serían los factores primos del 110? Serían 2 multiplicado por 5 multiplicado por 11. Ahí está. Si yo multiplico 2 por 5, 10, 10 por 11, 110.
¿Cuáles son los factores primos del 220? Serían 2 por 2 por 5 por 11. Ok, en este caso yo me lo sabía de memoria, pero ¿qué pasa si no te lo sabes de memoria? Lo tienes que obtener ya sea con la técnica del racimo de uvas o con la otra técnica que explicamos al principio del curso. Recuerda, la técnica del racimo de uvas consiste en lo siguiente. Tengo el número 110, pongo dos líneas, ¿ok? Pienso en dos números que multiplicados me den 110. Por ejemplo, podría ser 11 y 10. Si el número es primo, lo encerramos en un círculo. Si el número no es primo, ponemos dos líneas. Piensa en dos números que multiplicados te den 10. Por ejemplo, 2 por 5. Si el número es primo, lo encerramos en un círculo y el otro también. Se llama la técnica del racimo de uvas. Los factores primos serían 11 por 2 por 5, pero se ponen del más pequeño hasta el más grande. 2 por 5 por 11, que son los factores primos que aparecen aquí. Esa se llama la técnica del racimo de uvas. Hay otra técnica que es la técnica clásica, vamos a llamarla. La técnica clásica, por ejemplo, con el 220, funciona mejor con los números grandes. Por ejemplo, 220. Ponemos una línea horizontal, una línea vertical. A estas alturas del curso ya te debes de saber los números primos, ¿de acuerdo? No los voy a repetir porque ya te los debes de saber. Si no te lo sabes, por favor repasa las primeras clases, los hemos explicado varias veces. Esto entre 2 nos daría 110, luego entre 2, 55, entre 5 nos daría 11, entre 11 nos daría 1, ¿ok? Y listo, los factores primos del 220 serían 2 por 2 por 5 por 11. Los ponemos aquí desde el más pequeño hasta el más grande y listo. Ya están ahí los factores primos del 220. Voy a borrar esto. Para hacer el máximo común divisor de números y letras, siempre tienes que pensar en términos de factores primos, ¿correcto? Muy bien. Los números que sean idénticos los vamos a agrupar en forma de potencia. Por ejemplo, 2 por 2, voy a ponerlo como 2 al cuadrado, ¿ok? El factor 2 aparece dos veces, lo pongo como 2 al cuadrado. Así, 2 al cuadrado. Todos los demás les vamos a dejar un exponente 1, por ejemplo, 5 a la 1, 11 a la 1, 2 a la 1, etc., ¿no? Todos ellos tienen un exponente 1. Ya sabemos que tienen exponente 1, es más, ya ni siquiera sería necesario apuntarlo, pero solo tenlo presente, aquí hay un 1. ¿Cómo se obtiene el máximo común divisor? Pues observa, aquí tengo tres listas de factores primos. Los factores primos del 55, que fueron 5 por 11. Los factores primos del 110, que fueron 2 por 5 por 11. Y los del 220 serían 2 al cuadrado por 5 por 11. Tengo que elegir, tengo que pensar ahora en términos de columnas. Sí, la columna del factor 2, la columna del factor 5 y la columna del factor 11. ¿Cuáles son los factores que se repiten en las tres listas? ¿Qué número se repite en todas las listas? ¿El 2? No, porque aquí no hay ningún factor 2. El 2 queda descartado. ¿El 5? Sí, porque aparece en todas las listas. El 11 también, porque forma parte de todas las listas. Por lo tanto, los factores comunes serían 5 y 11, con su punto de multiplicación. Le vamos a poner el exponente más pequeño posible. Por ejemplo, el 5 tiene exponente 1 en todos los casos y el 11 tiene exponente 1 en todos los casos. Así que sería 5 a la 1 por 11 a la 1. Se simplifica y queda 55, ¿no? Porque es 5 por 11, 55. ¿Ya viste de dónde saqué el máximo común divisor? Este número es el máximo común divisor de estos tres que están aquí. Así es como se hace el máximo común divisor de los coeficientes, o sea, de los números. Acuérdate que los coeficientes son los números. Aquí están mis números, mira, son 55, 110 y 220. Vamos a ver otro ejemplo de máximo común divisor de números. Por ejemplo, 25, 10, 15 y 5. Lo puedes hacer mentalmente. ¿Cómo lo haces? Te fijas en el más pequeño de los coeficientes, por ejemplo en este caso el 5. Y mentalmente puedes hacerlo, puedes decir, a ver, ¿puedo dividir 25 entre 5? Sí, ¿verdad? Me dan números enteros. 10 entre 5 también, 15 entre 5 también, y obviamente 5 entre 5 también. Automáticamente el más pequeño es el máximo común divisor. Este 5 sería el máximo común divisor. Vamos a ver otro ejemplo. A ver, aquí tienes como números el 9, el 12, el 15 y el 24. Vamos a ver si funciona la técnica de hace un segundo. El 9 es el más pequeño de todos. Pero aquí hay un problema, porque no puedo dividir 12 entre 9 sin que me den números decimales.
Ya con uno que tengas que no te dan una división exacta es más que suficiente para que no sea el máximo común divisor. Entonces, tienes que aplicar la técnica que vimos ahorita en el pizarrón. Bien, la voy a hacer de nuevo aquí para que veas cómo se hace. Esta vez lo voy a hacer más rápido, porque ya sabes cómo se obtienen los factores primos. Pero lo explicamos en los primeros videos. Si tienes duda, recuerda que ahí lo puedes consultar con más detalle. Muy bien, aquí vamos a poner entonces los números, que son 9, 12, 15 y 24. 9, 12, 15 y 24. Bueno, aquí ya tengo mis factores. 9, 12, 15, 24. Perdón, mis coeficientes. Son mis coeficientes, mis números de referencia. ¿Cuáles son los factores primos del 9? Por supuesto que sería 3 por 3, pero lo vamos a poner como 3 al cuadrado. Factores primos del 12, 2 por 2, 4 por 3, 12, ¿no? O sea, 2 al cuadrado por 3 a la 1. 2 por 2 por 3. Muy bien. El 15 serían 3 por 5. O sea, es decir, 3 a la 1 por 5 a la 1. Y fíjate en este espacio que está aquí. ¿Por qué puse aquí un espacio? Porque estoy tratando de acomodarlos por columnas. Aquí me falló, ¿verdad? Este 3 lo voy a poner más para acá. 3 al cuadrado. Hay que procurar ponerlo en forma de columnas, así. 3 al cuadrado. Listo. Factores primos del 15 serían 3 a la 1 por 5 a la 1. Factores del 24 serían 2 por 2, 4 por 2, 8 por 3, 24. ¿Cómo lo pongo? Como 2 a la 3 en la columna del 2 y 3 a la 1. ¿Cuál es el número que se repite en todas las listas? Definitivamente no es el 2, porque el 2 no aparece en todos, ni el 5. Solamente nos queda el 3. Y vamos a elegir el exponente más pequeño de toda la lista. Aquí tenemos 1, 1, 1 y 2. Entonces tenemos el 1, el más pequeño de los exponentes disponibles, que en este caso sería el 1. Este es el máximo común divisor de 9, 12, 15 y 24. Todos ellos se pueden dividir entre 3 fácilmente. ¿Se puede hacer mentalmente? Sí. Piensa que todos tienen como divisor al 3. Por ejemplo, una forma fácil de hacerlo es, ¿cuáles son los divisores del 9, del más pequeño? Podría ser 3 por 3 solamente, ¿no? 3, 9 y 1. Entonces me fijo si los demás se pueden dividir entre ese factor. Esa sería una forma de hacerlo mentalmente al tanteo, para ahorrarse este tiempo, ¿no? Pero lo puedes hacer con la práctica, ya lo puedes hacer mentalmente y muy fácilmente. Ok, ya tengo el máximo común divisor de los números. Me queda clarísimo cómo se hace el máximo común divisor de los números. Y ahora, ¿se puede hacer el máximo común divisor de las letras? ¿Será posible hacer el máximo común divisor también de las variables? Sí, observa estos ejemplos. Vamos a ver el ejemplo 34. En el ejemplo 34, enfocando nuestra atención a las letras únicamente, piensa cuál es la letra que se repite en todos los términos. Por ejemplo, la M aparece en todos los términos, la letra M, ¿sí, verdad? ¿Aparece en todos los términos la letra N de niño? Sí, también. Pues entonces vamos a poner la letra M y la letra N van a formar parte del máximo común divisor de las letras, con el exponente más pequeño disponible. Ok, ¿cuáles son los exponentes que están disponibles? Aquí hay un exponente 2, aquí hay un exponente 3, aquí tenemos un exponente 4 y aquí tenemos un exponente 5. ¿Cuál es el más pequeño de los que viste ahorita? El 2. Así que la M queda con exponente 2. No con exponente 1 pensando que siempre va a ser el 1 el más pequeño, no. Es de los que están disponibles en el polinomio. Con respecto a la N, ¿cuál es el más pequeño? En este caso sí sería el 1, ¿no? Porque aquí aparece una N con exponente 1. La N aparece en todos los términos. Con exponente 1, ese sería el más pequeño. Ya tengo el máximo común divisor de las letras. ¿Cómo hago el máximo común divisor de los números? Pues muy fácil, ya tengo el más pequeño que es el 12, y resulta que 24 entre 12 es exacto, 36 entre 12 es exacto y 48 entre 12 es exacto. Entonces ya tengo también el máximo común divisor de los números. Se ponen juntos y listo. Esto que ves aquí, el máximo común divisor de los números multiplicado por el máximo común divisor de las letras, esto que está aquí es el factor común. Esto que está aquí es el factor común, lo puse en color rojo.
Eso es el factor común. Una vez que ya tengo el factor común, tengo que hacer una división de polinomio entre monomio. Ya explicamos con mucho detalle cómo se hace una división de polinomio entre monomio, pero en este caso lo vamos a repetir nada más para que quede claro esto. ¿Cómo se hace una división de polinomio entre monomio? Fíjate muy bien, voy a tomar el polinomio, que es este, y lo voy a dividir entre el monomio. Que es este, es que está en rojo. Ahí está. ¿Cómo se hace una división de polinomio entre monomio? Se hace de la siguiente forma. Se va dividiendo cada uno de los que están arriba entre el único que está abajo. Así de fácil, ¿no? El resultado de esto sería, por ejemplo, igual a, mucha atención, más entre más 12 entre 12, 1. La letra m cuadrada de arriba se elimina con la m cuadrada de abajo y la n también. Nos queda solamente 1. O sea, es decir, ese fue el resultado de haber dividido este término entre este término que son idénticos. Nos da 1, no 0. Eso lo explicamos en la división. No nos da 0, nos da 1. Perdón. Ahora vamos a ver el resultado de este término entre el de abajo. Signos, números y letras. Más entre más. 24 entre 12, 2. M cúbica entre m cuadrada, n. N cuadrada entre n. Listo. 36 entre 12. Menos entre más, menos. 36 entre 12, 3. M cuarta entre m cuadrada sería m cuadrada. N cúbica entre n sería n cuadrada. Más entre más también sería más. 48 entre 12, 4. M quinta entre m cuadrada, m cúbica. Todo eso lo explicamos muy bien en división de polinomio entre monomio. N cuarta entre n cúbica. Y listo, ese es el resultado de la división. ¿Es necesario poner siempre esto de aquí? No, lo puedes hacer mentalmente si tienes esa capacidad. Si te cuesta mucho trabajo, entonces sí te recomiendo que lo escribas así, como lo hice yo, por escrito aparte del procedimiento principal. ¿Cuál es el procedimiento principal? El procedimiento principal consiste en poner un paréntesis pequeño donde va el máximo común divisor de los números y de las letras juntos, formando el factor común. Esto que está aquí en rojito es el factor común. Y abrimos otro paréntesis más grande en el que vamos a poner el resultado de la división. ¿Ok? El resultado de la división. ¿Cuál es el resultado de la división? Todo esto, mira, desde aquí hasta acá. Ese es el resultado de la división. Lo vamos a poner aquí, en el paréntesis grande. Voy a borrar la fracción que puse porque no es necesaria. A menos que me cueste mucho trabajo hacer el procedimiento, ¿sí? El procedimiento principal es este que está aquí. Ahí está. ¿De dónde salió el máximo común? Digo, el factor común salió de conjuntar o de multiplicar el máximo común divisor de los coeficientes, o sea, números, junto con el máximo común divisor de las variables, de las letras. ¿De dónde salió el otro paréntesis? Toda esta información de aquí salió de dividir este entre este entre este también entre y entre este también. O sea, todos se dividen entre el factor común, todos. Y cada uno de los términos del polinomio se van a dividir entre lo que tenemos aquí como factor común. Y tus resultados los vas a ir apuntando en este paréntesis. ¿Ok? Así es como funciona. Muy bien. Un tip muy importante es el siguiente, apúntalo. En el paréntesis grande siempre tiene que quedar el mismo número de términos que tiene el polinomio original. En el paréntesis grande siempre quedarán el mismo número de términos del polinomio original. Ok, si no te queda el mismo número de términos es porque algo hiciste mal, ¿de acuerdo? Ese es como un indicador de calidad, ¿voy bien o voy mal? Pues me fijo si mi resultado tiene el mismo número de términos, bueno, el paréntesis grande, mira, aquí tiene 1, 2, 3 y 4 términos. Mi polinomio original tiene también 4 términos, a ver, 1, 2, 3 y 4. Yo creo que voy bien, ¿ok? Pero la forma correcta de saber si voy bien es multiplicar. Tengo que multiplicar este monomio
por todo el polinomio para saber si realmente está bien mi resultado. Eso lo vimos en multiplicación de polinomio por monomio. No voy a explicar cómo se hace la multiplicación porque ya vimos eso muy bien en la clase. Entonces se hace la multiplicación y me tiene que quedar el polinomio original. Y eso comprobaría que está bien. Pero aquí hay un pequeño problema. El problema es que hay veces que no hice bien el máximo común divisor y de todas maneras me queda una multiplicación correcta. Ahí depende de cómo resuelva yo el máximo común divisor. Tienes que hacerlo cuidadosamente. Sobre todo el de los números. Ese es el más difícil. El que nos puede fallar. Muy bien. Ya entendimos bien cómo se hace. Funciona bien con un polinomio grande que tiene muchos términos y que todos tienen coeficiente. Pero, ¿y qué pasa con los polinomios en los que no hay números? Como aquí. Pues muy fácil. Simplemente no hay máximo común divisor. Con que uno de los coeficientes, apunta a eso porque también es una idea principal. Con que uno solo de los coeficientes, si al menos un coeficiente es 1, o sea, es el 1, un entero, entonces el máximo común divisor o no existe o es 1. Ajá. El MSD equivale a 1. Ajá. O no lo ponemos. Si no lo ponemos ya sabemos que es un 1. ¿Ok? Y entonces, por ejemplo, aquí, ¿cuál sería el factor común? El factor común no tomaría en cuenta el 1 de los coeficientes. ¿Por qué? Porque todos tienen como coeficiente 1. Con que uno solo tenga el 1 aquí, es más que suficiente para que el máximo común divisor sea 1. Y este 1 ni siquiera se escribe, así que no ponemos nada. Por eso dije, o es nada, o no hay nada, o es 1. Con respecto a las letras, sí. ¿Cuál es la letra que se repite en todas? La X. ¿Cuál es el exponente más pequeño? El 1. Así que quedaría como factor común X únicamente. Hago mi división. ¿Cómo la voy a hacer? Voy a dividir todos los términos que están ahí en el polinomio entre el factor común. El factor común lo voy a poner en color rojo. Lo ideal sería que siempre trabajaras con dos tintas, por lo menos una tinta roja y una tinta negra. Entonces divido x quinta entre x, ya sabes cómo se hace, ¿no? X cuarta se resta. X cuarta menos x cúbica más x cuadrada menos x. Ahí viene el verdadero problema, ¿sí? Donde más gente se equivoca. Porque aquí piensan, pues x con x se elimina y ponen cero, o no ponen nada. Y eso es un error. Si lo pones así, está mal. Porque x entre x es 1, y ese 1 sí lo tienes que escribir. Permítame, no sé qué hice. Perdón, le moví. Ya. Ok, pero estábamos viendo que se tiene que dividir x entre x y esta x dividida entre la x de aquí nos da 1. Y ese 1 sí lo tengo que poner ahí porque si no lo pongo está mal. Desde que veo que tengo aquí 4 términos y que mi polinomio original tiene 5 términos, ya desde ahí tengo que pensar que está mal. Por lo tanto aquí me faltaba una cosa que era el más 1. Ahí está. Ahora sí está bien. Así es como se resuelve esto. Muy bien. Ya vi qué pasó. Se apagó la cámara. Ok, no importa. Se apagó esa cámara, pero vamos a seguir aquí. Es que le acabó la pila. Sí, vamos a continuar aquí. Bien, entonces, vamos a ver a uno de los más pequeños. Mira, los más pequeños son los que cuestan más trabajo. A ver, intenta hacer el máximo común, el factor común o la factorización por factor común para el inciso 14, el inciso 16 y nada más. Ajá, 14 y 16, que son los que se ven más difíciles. Intenta resolverlos y ahorita de todas maneras yo también lo voy a resolver. Sí, un segundo.
Ah, no, perdón, estaba en silencio, lo puse en silencio. Ok, es que les dije que resolvieran el inciso 14 y el inciso 16. Muy bien, y si ya lo resolvieron, vamos a ver cómo quedó. Mucha atención. El inciso 14 quedaría de la siguiente forma. Voy a poner quitar el color amarillo. Mira, 14 y 16. 14, máximo común divisor de las letras, quedaría como A, B y C. Todas aparecen en los dos términos, A, B y C. Exponente más pequeño para la A, el uno. Para la B, el uno. Para la C, el uno. Divido. Al dividir me queda como ABC entre ABC, 1, más ABC cuadrada entre ABC, C. Únicamente quedaría la C. 1 más C. Ese sería el resultado de la factorización. El resultado de la factorización es 1 ABC por 1 más C. Si yo multiplico me da lo mismo que teníamos originalmente. Luego, el 16. El factor común de todos es la A. Si divido A cúbica entre A cuadrada. A cuadrada entre A más 1A. A entre A más 1. Listo. Eso sería todo. Vamos a ver otro ejemplo. Estos de aquí, los que se ven más sencillos, los que se ven más pequeños siempre son los más difíciles. Es más, aquí hay otro que no está contemplado. Vamos a ver. Por ejemplo, ¿cómo sería la factorización de esto? 2 más 4b. 2 más 4b. Ok, intenta resolver el inciso 1, 2, 3, 4 y el que puse en rojo. 1, 2, 3, 4 y el que está en rojo. Un segundito, por favor. Voy a pausar. O sea, por ejemplo, este uno de aquí, nos quedó porque se obtuvo de dividir x entre x. O sea, es decir, una vez que tienes tu factor común, todos los términos que aparecen en el polinomio se tienen que dividir entre el factor común. Ese es mi factor común. X cuadrado entre x me dio x. De ahí salió esta x. Y esta x entre esta x me dio 1. Acuérdate que no se elimina. Generalmente eso es lo que causa más dudas en los estudiantes. ¿De dónde sale este 1? O pensamos que se elimina y que nos da 0. Pero no nos da 0, nos da 1. Y siempre los más pequeños, los polinomios más pequeños como este de aquí, son los que cuestan más trabajo por el 1, precisamente porque se nos olvida poner el 1. Muy bien, la siguiente. Perdón, aquí sería 3 entre a cuadrada, que es el factor común, sería 3a. 3a. Acuérdate que estamos dividiendo. Y luego sería menos a cuadrada entre a cuadrada, sería menos 1. ¿De dónde salió el 1? De dividir a cuadrada entre a cuadrada. Nos da 1. Menos entre más nos dio menos. Y listo. Así es como se hace la factorización por factor común. Y como puedes ver es fácil. Es fácil, nada más que se requiere... Sí se requiere práctica. Ok, más adelante en física, por ejemplo, en física se ocupa muchísimo la factorización por factor común. Por ejemplo, vamos a ver esta fórmula. Si dice m multiplicado por g2 menos m por g1, masa por gravedad 2 menos masa por gravedad 1, ejemplo. Y queremos sacar el factor común. ¿Cuál es el factor común de las dos expresiones? La masa, ¿no? La masa, la m. Y quedaría multiplicando a g2 menos g1. O sea, en la física también se aplica el factor común, la factorización por factor común, y con muchísima frecuencia, sobre todo cuando queremos despejar una variable. Mira, la m aparece como factor común de las dos. Si divido el primer término entre la m, queda solamente g2. Y si divido el segundo término entre la m, queda g1. Bien. La factorización por factor común se utiliza muchísimo también en geometría analítica. En geometría analítica, cuando vemos la parábola, la hipérbola, la elipse, se utiliza muchísimo el factor común. Por ejemplo, si aquí dice 4y menos 8 y yo quiero que en el paréntesis diga y menos k, entonces se supone que la y no tiene que estar acompañada por ningún número. Entonces ese 4 se pone por fuera del paréntesis
y se pone como factor común. Entonces 4y entre 4 nos dio y. 8 entre 4, 2. Y se factoriza de esta forma. Eso se aplica muchísimo en la geometría analítica. Entonces te recomiendo que repases muy bien esta factorización del factor común. Es uno de los temas más importantes de toda el álgebra, porque se aplica en muchísimas otras disciplinas, ciencias, o ramas de la física, o de la química, de las matemáticas. Entonces, ese tema lo vamos a dar por visto por hoy. Está muy fácil, como puedes ver. Hay otro tema que es procedente del factor común, que se llama factorización por factor común por agrupación de términos y factorización de factor común polinomio. Te voy a explicar en qué consiste esto de la factorización por factor común polinomio para que tengas una idea de qué es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Fíjate muy bien. Para la siguiente clase es necesario que repases muy bien esta para que cuando lleguemos a ese tema sea mucho más fácil. ¿Qué es una factorización por factor común polinomio? Factor común polinomio. Bueno, en este caso todos los factores comunes que hemos visto hasta ahorita son monomios, ¿no? Porque al final de cuentas hacemos una división de polinomio entre monomio, y ese monomio es el factor común. Pero en este caso es un polinomio. ¿Qué es un polinomio? Lo que se obtiene como factor común. Por ejemplo, si tengo la expresión a por x menos 3 más b multiplicado por x menos 3 más c multiplicado por x menos 3. Aquí, ¿cuántos términos estamos observando? Recuerda que los signos de suma y de resta separan los términos. Si los separamos así, ahí te das cuenta de que son 3 términos, ¿de acuerdo? Aquí son 3 términos. Aquí son 3 términos. Es como si yo te pregunto aquí, ¿qué ves en común en estos términos? Aquí son 5 términos. ¿Qué tienen en común? La A aparece en todos. Aquí en este caso, ¿qué tienen en común estos 3 términos? El x menos 3, todo el polinomio x menos 3 aparece en todos lados. Entonces, en este caso, el factor común sería x menos 3. Ese es el factor común polinomio. Abrimos un corchete. Ahora vamos a dividir este término de aquí entre el paréntesis x menos 3. Como puedes ver, se elimina el paréntesis con el paréntesis, quedaría solamente la a. Pongo el signo más. Ahora divido este término completo entre el paréntesis x menos 3. Se elimina el paréntesis, queda solamente la b. Y en el otro pasa lo mismo y quedaría la c. Y ese sería el resultado final. Así es como se hace la factorización por factor común polinomio. Es fácil, realmente es fácil. Y la que sigue, que se llama factorización común por agrupación de términos, también es fácil porque es más o menos como una combinación de esto que vimos. Muy bien, entonces vamos a interrumpir por el día de hoy y repasen bien la clase, por favor. Continuaríamos mañana. Sí, que descansen hasta mañana.